Buenas tardes. El día de hoy vamos a exponer el tema de países desarrollados y subdesarrollados. Los integrantes son Arredondo Garibay Xiomara, Garrido González Vilma, Lazo Mezquita Eduardo y quien les habla Tapia Angulo Aurelio Alexandra. El curso es Economía Internacional, la docente Corina Claudet Carranza. Bueno, la introducción. En este presente trabajo se da a conocer el tema de los países desarrollados y subdesarrollados, una situación de aquellos países o regiones latinoamericanas con sistemas de producción y hábitos de consumo que se consideran superados por el devenir de los tiempos, ya que es más importante el tener la comprensión del tema. Es por ello que se presentan los conceptos que engloban una población que se enriquecerá con conocimientos y el estado de atraso económico en el que se encuentran muchos países o regiones latinoamericanas, caracterizado por la baja renta per cápita. Se enfocará en la incertidumbre de los subdesarrollos, ya que se tiene un problema económico, pero es también un problema social y cultural, las características de los países desarrollados y características de los países subdesarrollados. Se estará estableciendo las comparaciones entre ambos tipos de desarrollo, ya que se da a conocer el margen entre ambos tipos de desarrollo. Siguiente diapositiva. Definición de países desarrollados. Los países desarrollados tienen un mayor desarrollo económico y se ven como países del primer mundo, donde su población cuenta con acceso a la educación y bajo grado de analfabetismo. En adultos, visualizados como economía de subsistencia a un fuerte desarrollo industrial. El desarrollo es el nivel económico que alcanzan algunos países y implican los cambios tanto cuantitativos como cualitativos. Aparece como competidores de otras economías más desarrolladas. La definición de los países subdesarrollados se encuentran atrasados y marginados. Esta es una economía de una realidad material y concreta como es la supervivencia del subdesarrollo a lo largo de los años. Estos países tienen una situación donde no logran una mejor calidad de vida y estándares económicos, una visión global sobre la situación de las economías de los países del mundo. El subdesarrollo es en el mundo actual un fenómeno geográfico donde presentan infinitas matices según las respectivas influencias de los diversos factores que obstaculizan el desarrollo. Las principales características de los países subdesarrollados y desarrollados son que, en primer lugar, los desarrollados tienen un alto nivel de vida y esperanza de vida, mediana dependencia económica y financiera del exterior. También se tienen en cada país los principales centros de decisión política, militar y financiera, entre otras. Características de países subdesarrollados: bajo nivel educativo, sobrepoblación relativa, la subproducción de tipo capitalista, sus recursos no son aprovechados, consumen de manera depredadora. La mayoría de estos países tienen una elevada deuda externa. La diferencia entre los países desarrollados y subdesarrollados es que tienen el 5% de la población activa, alta productividad por los adelantos técnicos, gobiernos democráticos, existe la libertad de expresión, opinión y prensa, religión, entre otros. Países subdesarrollados, 80% de población activa, baja productividad, gobiernos totalitarios y falta de libertades, dependencia económica y tecnológica del exterior. Los problemas en los países subdesarrollados vienen a ser, durante mucho tiempo el subdesarrollo ha provocado diversos efectos negativos, como la sobrepoblación, ocasionando que las emigraciones aumenten. Ello viene a ser una incógnita, ya que puede ser algo positivo cuando los emigrantes mandan dinero a sus familiares y obtienen divisas para el país donde se encuentran, pero también causan aspectos negativos como hacinamiento, prostitución, narcotráfico, inseguridad ciudadana, entre otros problemas, carencia sanitaria, corrupción, pobreza, desnutrición, inestabilidad social, entre otros. Aspectos económicos: tienen una economía basada en la explotación y exportación de bienes naturales, materia prima, cobre, plata, oro, etc. Pero lamentablemente los importadores de producto terminado a un alto costo. Dependencia económica, teniendo regímenes económicos desfavorables. Cuando se realiza un intercambio comercial, se hace de una posición inferior y no como iguales. Endeudamiento y desempleo creciente. Población donde tienen condiciones de vida muy precarias y no cubren sus necesidades. Informalidad, estancamiento de no acceder a la modernidad y uso de la tecnología. Problemas de utilización de los recursos productivos disponibles.
Uno de los problemas es la pobreza. A pesar de la implementación tecnológica, están permitiendo tasas de desarrollo y creando riquezas, pero a pesar de ello, la pobreza y el subdesarrollo siguen. Una de las principales causas es la globalización ultraliberal. La pobreza se define como una incitación de necesidades básicas de una parte significativa de la sociedad. Existen tipos de pobreza moderada. Se refiere cuando las personas tienen condiciones de vida que pueden cubrir sus necesidades básicas, pero son precarias. Pobreza relativa se refiere a los ingresos familiares menores a los de la renta nacional. Y finalmente los relativamente pobres, quienes no disfrutan de actividades recreativas y solo enfocan su tiempo en trabajar. Las principales desventajas son la desnutrición, menor esperanza de vida, mal desarrollo, frustración, reconocimiento, falta de integración. Otro es la inseguridad ciudadana. La inseguridad en países subdesarrollados es un mal que repercute en la población, ya que atenta contra sus condiciones básicas como permitirles vivir de una forma pacífica en la sociedad y pone en peligro sus derechos fundamentales. Y peor aún, condena el desarrollo de un país. Cabe recalcar que es el Estado quien debe garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Se puede observar que la inseguridad en un país afecta a su desarrollo económico, siendo las principales amenazas el delito callejero, la violencia, corrupción, violencia por parte de servidores públicos y la delincuencia organizada. El crecimiento urbano, acelerado y desordenado, nace en las familias y en la deficiencia del sistema escolar. Generan condiciones que repercuten en la criminalidad. Lavado de activos. Afecta a un país y genera subdesarrollo al promover actividades ilícitas que no contribuyen al desarrollo económico, aumentan la inseguridad ciudadana y violencia, corrompen a la sociedad como a las instituciones públicas. Lamentablemente la cantidad que proviene del delito y la corrupción mueve mucho más dinero que economías soberanas. El dinero que se obtiene por dicho delito distorsiona la economía como nuestra sociedad, ya que los gobernantes deben tener una transparencia fiscal y financiera. Existen 5 principales factores que promueven el lavado de activos. La primera es la debilidad de un sistema bancario, la existencia de un sistema financiero subdesarrollado, extensión de una economía subterránea informal, la debilidad de las instituciones gubernamentales. Otro caso emblemático en el Perú y en otros países es el caso Odebrecht. La empresa implicada en los actos de corrupción comenzó sus actividades en Perú en 1979 y hasta la fecha ha participado en 64 proyectos que suman cerca de una investigación de más de 45.000 millones. Marcelo Odebrecht declaró ante el Tribunal de Justicia en Estados Unidos haber realizado pago de sobornos a funcionarios públicos de 20 países, entre ellos sobresale Perú, con pagos de sobornos de 29 millones de dólares entre los años 2005 al 2014. Dichas empresas se han asociado a otras empresas peruanas, formando así consorcios y firmando contratos de obras directas como de concesión con el Estado. Quien certificó el pago de sobornos al fiscal Hamilton Castro fue Simón Barata, ejecutivo y exdirector de Odebrecht en Perú, pero que el resto de empresas peruanas sabía sobre lo que estaba sucediendo. El programa Panorama el 5 de marzo hizo un reportaje acerca de las declaraciones de Jorge Barata, deduciendo que los 29 millones de soborno entregados se habrían distribuido, 20 millones recaería al corredor vial Interoceánica Sur, tramo 2 y 3. Entre el consorcio fue formado por la empresa Odebrecht, Graña y Montero, JJC Contratistas y CCGSA. 9 millones serían para los tramos 1 y 2 de la línea 1 del Metro de Lima, consorcio formado por Odebrecht y Graña y Montero. Por otro lado, el informe del programa detalló que 20 millones sería para los tramos 2 y 3 del corredor vial sur. La distribución sería la misma proporción por cada socio y el consorcio un 70% de Odebrecht, 14 millones de dólares, 19% Graña y Montero, en total un 3.8 millones, 7% JJC, 14 millones de dólares y 4% ICCGSA con 0.8 millones de dólares entre 1991 al 2016. Diapositiva. El porcentaje sobre costos, aquí están los 24 proyectos, 15 obras y 9 concesionarias de Odebrecht por el Estado peruano desde el 2001. Tuvo un total de 35.000 millones, de esos soles que se concentró en los
tres últimos gobiernos pasando de los costos a los sobrecostos. Siguiente diapositiva. Países involucrados en lavado de activos. En los países subdesarrollados donde existe la mayor parte de reincidencias en actos de corrupción, ella es una plaga que empobrece a muchos países, perjudica a sus pueblos y en vías de desarrollo, debilita las instituciones democráticas y el Estado de Derecho, afecta el orden social y destruye la confianza pública, permitiendo que prospere la delincuencia organizada, terrorismo y la inseguridad ciudadana. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos altos mandos de las empresas que han involucrado a políticos como presidentes. En primer lugar está el expresidente Alejandro Toledo Manrique, quien en la actualidad se encuentra bajo arresto domiciliario en Estados Unidos por haber recibido una coima de 31 millones para favorecer en la licitación de la carretera interoceánica sur. Su esposa también se encuentra prófuga por complicidad por el delito de lavado de activos. El expresidente Alan García, quien tenía impedimento de salida debido a una investigación por actos de corrupción, pidió asilo político a Uruguay, pero se lo rechazaron. Al considerarse un perseguido político, el día que se ordenó su detención, se suicidó tirándose un balazo en la cabeza. Justo el momento para cumplir la orden judicial. Su expareja, Rosanne Chisholm, se encuentra investigada por lavado de activos en calidad de cómplice. El expresidente Ollanta Humala, con su esposa Nadine Heredia, luego de estar en comparecencia restringida por 9 meses en prisión preventiva debido a que fueron acusados por recibir dinero ilícito por su campaña electoral entre el 2006 al 2011. Además de ello, 10 personas de su entorno. Finalmente, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien actualmente tiene arresto domiciliario por 33 meses, prisión preventiva por el delito de lavado de activos cuando fue ministro en el gobierno del presidente Toledo. Siguiente diapositiva. Casos de países con actos de corrupción. Fujimori condenado por corrupción. La fiscalía acusó a Fujimori por haber cometido delito peculado al haber sustraído 15 millones de dólares del tesoro público y haberlos entregados al ex asesor Vladimiro Montesinos. El 14 de septiembre del 2000 conversó y negoció con Vladimiro Montesinos su salida del régimen. Días después del mismo acusado, Fujimori ordenó a los ministros de Economía y Defensa realizar la operación presupuestal para retirar un monto superior a los 52 millones de soles. Posterior, el día 22 de septiembre de aquel año, nuevamente emitió órdenes para que en ese mismo día se retire el dinero, se realice la operación de cambiarlos a dólares y en horas de la noche se entrega su efectivo a su asesor presidencial Vladimiro Montesinos. Tenemos el informe CLOR. David Weissman informó a la prensa que el exmandatario se habría llevado a Japón más de 1.000 millones de dólares sustraídos del Banco Central de Reserva. Unos días después, el Banco Central informó que su patrimonio estaba intacto y que no se había producido ninguna sustracción. En el gobierno, Alejandro Toledo solicitó en el 2002 la contratación de Kroll Inc. para que rastrearan en todo el mundo hasta encontrar la presunta fortuna ilegal de Fujimori. El objetivo del gobierno era reunir las pruebas necesarias para extraditar al ex jefe de Estado. La sospecha es que los volúmenes robados contenían los nombres y cuentas de políticos sobornados por Montesinos, entre los cuales estarían algunas personas con poder o mucha influencia. Otro caso es la gran corrupción en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro ha violado sistemáticamente los derechos humanos y la dignidad de los ciudadanos, ha saqueado los recursos naturales del país y ha llevado a una nación que antes era próspera a la ruina económica, en el gobierno autoritario de Maduro y sus políticas económicas ruinosas. Maduro y sus asociados han sido responsables del robo y malversación de miles de millones de dólares del pueblo venezolano. Durante muchos años, integrantes del régimen con información privilegiada también han estado involucrados en el contrabando de drogas y extracción ilícita del oro del Banco Central de Venezuela. Nicolás Maduro hizo que la moneda nacional llamada el Bolívar pierda su valor en un 99%. Maduro expulsó a compañías extranjeras de Venezuela y reemplazó a los empleados por trabajadores no capacitados que operan bajo el liderazgo de los militares venezolanos. Independencia económica en países subdesarrollados. Las relaciones nacionales y el comercio internacional deben tomar en cuenta las condiciones exteriores que rigen en otros países para poder actuar y así lograr beneficios de manera conjunta para el país. Desde el punto de vista socioeconómico, los países subdesarrollados tienen un fuerte crecimiento demográfico, cualidad que interfiere y deja su efecto en el proceso de conformación de hogares y las familias. Las economías de las naciones en vías de desarrollo
son principalmente agrícolas o mineras, muchas veces en fase extractiva. Indicadores macroeconómicos en países subdesarrollados. El Banco Mundial dio a conocer que el indicador macroeconómico de productividad y desarrollo en los países con menos desarrollos es de $995. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo da a conocer que los países con subdesarrollo poseen un índice de desarrollo muy bajo. Las principales características de los países menos desarrollados son alta tasa de mortalidad infantil, inestabilidad política, alta dependencia del sector agrícola y de una economía de subsistencia. Problemas ambientales. Los problemas ambientales se originan en el desajuste de las culturas con el ambiente y a su vez influyen con los cambios producidos en una región del planeta. Puede tener un efecto a distancia. Todo el planeta sufre las consecuencias del deterioro ambiental. No obstante, la contribución al mismo es diferente según trate de un país del primer mundo al tercer mundo. Los problemas ambientales de los países en desarrollo son más urgentes que los que atraviesan los países ricos, ya que plantean una amenaza directa para la salud y la vida humana. Aspectos socioeconómicos de países desarrollados. Por nivel socioeconómico se entiende la capacidad económica y social de un país. Las condiciones socioeconómicas de un país se establecen a través de indicadores diversos como ingresos y gastos de hogares, consumos de población, gasto social, lucha contra la corrupción. Los indicadores socioeconómicos de desarrollo, el Producto Bruto Interno corresponde al valor total de los bienes y servicios. El ingreso per cápita sirve para tener referencia al bienestar de la población. Deriva de la división del Producto Bruto Interno con respecto de la cantidad de personas que habitan en un país. La PEA, población económicamente activa, hace referencia a la fuerza laboral de un país. Índice de Desarrollo Humano, creado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo con el fin de determinar el nivel de desarrollo que tienen los países del mundo. Relación con el grado de desarrollo y el crecimiento económico permite generar los recursos para implementar el desarrollo humano. En tanto, el desarrollo humano, al mejorar el capital humano, incrementa la productividad y las posibilidades de crecimiento económico, como lo podemos ver. Aquí también existe una relación positiva entre el PBI per cápita y el IDH. A mayor PBI per cápita se observa también un incremento en el desarrollo humano a nivel de los distintos departamentos. Perú frente a la corrupción. Los presidentes marcados por actos de corrupción: Alberto Fujimori en 1990 al 2000, caso Vladivideos, Alejandro Toledo al 2001, acusado de haber recibido $20 millones, Alan García al 2006 al 2011, acusado de recibir millonarios sobornos del empresario Odebrecht, Ollanta 2011 a 2016, haber recibido 3 millones para financiar su campaña, Pedro Pablo Kuczynski, desde 2016 al 2018, relacionado en un proceso de lavado de activos, y por último, Martín Vizcarra, 2018 al 2020, vacado por presuntos actos de corrupción cuando ejercía el gobierno de Moquegua. Muchas gracias.